Muy buenas noches para toda la iglesia aquí en Olavarría, a nivel nacional y a nivel internacional. Bienvenidos y bueno, le damos gracias a todos aquellos que nos están escuchando estas noches que estamos llevando la palabra de Dios a sus casas. Así que gracias por estar ahí, por estar delante de su computadora, celular o televisor, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. Muchas, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Es una bendición tremenda poder comunicarnos con nosotros y compartir los principios de la palabra de Dios con usted. Sí, 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 sí. Yo quiero que diga conmigo, diga, mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por Dios. Ahora me toca a mí vivirlos. Mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por Dios. Ahora nos toca a nosotros vivirlo, ¿no? Tenemos que descubrir cómo es el diseño de Dios para mí, para la iglesia. Yo tengo que descubrir, y bueno, está dentro de la palabra de Dios, lo que Dios diseñó que nosotros vivamos en este tiempo, ¿no? Tiempos buenos, tiempos de deleite, ¿no? La Biblia habla acerca de que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, ¿no? Entonces tenemos que descubrir dónde me cayeron las cuerdas y tenemos que entender cómo son los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios, un versículo que se ha hecho muy común dentro de lo que es la enseñanza cristiana, que los pensamientos de Dios, lo dice ahí en el libro de Jeremías, que los pensamientos de Dios son buenos, son buenos, son buenos. Son buenos para ustedes, son buenos para nosotros. Así que podemos deleitarnos en los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son buenos para cada uno de nosotros. Y dentro de esos pensamientos está ese diseño que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? El diseño, el presente y el futuro, que ya fueron diseñados por Él. Lo podemos vivir, nosotros lo podemos vivir. Nos toca a nosotros descubrirlo y vivirlo. Diga conmigo también, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca. Dígalo otra vez, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca, sino permitiré que salgan palabras que dan vida. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos. No palabras que hablen muerte, sino palabras que dan vida. La Biblia lo dice claramente ahí en el libro de Proverbios, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. También en el libro de Deuteronomio, la Biblia dice que Dios ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros. Y Él nos dice, escojan la vida. Hay que escoger la vida, no hay que escoger muerte, escoger la vida. Y una de las maneras de escoger vida es hablando palabras de vida, ¿no? No palabras de muerte, no palabras de maldición, sino palabras de vida. Eso nos lleva a nosotros a vivir algo totalmente diferente. Y eso es lo tremendo, vivir algo diferente. No solamente en nuestra familia, sino que eso sea una impartición para la sociedad, para nuestros amigos, ¿no? Que nuestros amigos vean de que nosotros no estamos hablando cosas negativas, cosas que traen cansancio, que traen aflicción, que traen
desánimo, sino que podamos hablar palabras de ánimo, palabras de fe. Eso es lo que la sociedad de hoy necesita escuchar esas palabras, palabras de ánimo. Y yo creo, y creo que estoy correcto en lo que voy a decir, que el único lugar donde nosotros encontramos palabras de ánimo es en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay palabras de ánimo. Usted escucha los medios de comunicación que solamente hablan palabras negativas. ¿Cuántas personas están muriendo? Esto está pasando, el otro está pasando. Pero la iglesia tiene que levantarse y hablar palabras de vida, palabras de vida. Entonces, no vamos a permitir que palabras de muerte salgan de nuestras bocas. Vamos a hablar palabras que den vida, que aquellos que no se escuchan puedan decir, wow, yo me quiero acercar a esta persona porque esta persona habla totalmente diferente al resto de las personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escoger eso, aún si nos encontramos en una situación donde alguien quiere hablar con nosotros cosas negativas. Si usted no quiere decir nada, se queda callado, no tiene que decir nada, se queda callado, escuche, pero se queda callado. No permita que esas palabras entren en su corazón, porque si entran en su corazón, entonces usted va a estar confundido, usted va a vivir confundido, va a venir incertidumbre a su vida. Y ese no es el plan de Dios, que usted tenga incertidumbre. El plan de Dios es que usted tenga certidumbre, ¿no? Y lo único que da certidumbre es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia habla acerca de que Jesús vino predicando el Evangelio. Lo dice ahí en Lucas, que Él vino anunciando. Marcos también lo dice, Mateo también lo dice, de que Jesús vino anunciando el reino de Dios. En otras palabras, el Evangelio. En otras palabras, buenas noticias, buenas noticias. Y dice que por predicar buenas noticias se difundió su fama. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Se difundió su fama. Todos aquellos que nunca habían escuchado las buenas nuevas se acercaban a Jesús. Aún la Biblia dice que los pecadores, los publicanos, las prostitutas se acercaban a Jesús porque ellos querían escuchar las palabras que Jesús estaba hablando. ¿Qué eran las palabras que Él hablaba? Buenas noticias del reino. El apóstol Pablo también lo dice de esta manera, ahí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, las buenas noticias. Dice, porque es el poder de Dios para salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para salvación, para traer un cambio a la persona. Cuando las personas, escuchan las palabras de salvación, ellos pueden tomar la decisión de volverse a Dios. Bueno, entonces en ese tiempo, como ya les he venido diciendo, es importante que nosotros podamos dar palabras de vida, buenas noticias. Eso es lo que lleva a que la gente pueda tener esperanza y después pasar a un modo de fe y después decir, wow, esto es lo que yo necesito para mi vida. Una de las cosas que vemos, entonces nosotros tenemos que entender que si damos palabras de vida, eso va a ser una impartición que va a empezar a cambiar el pensamiento común de la sociedad donde estamos viviendo. Como lo dije anteriormente, nuestra sociedad necesita escuchar vida. La Biblia dice, Jesús hablando, Él dice que sus palabras eran espíritu y eran vida. Bueno, eso es lo que conlleva cuando usted habla palabras de vida. Son palabras que llevan el Espíritu de Dios, son palabras que llevan vida, y eso hace que la gente empiece a vivir algo diferente. No un mensaje que usted escribe, un mensaje de texto a una persona que conlleva palabras de vida, hace que la persona actúe totalmente diferente. Yo tengo
montones de testimonios, ¿no? De gente que me han escrito a mí, yo les he escrito un mensaje de texto. No estamos hablando acerca de palabras en el sentido natural, sino mensajes de texto. No solamente les ha sanado físicamente, sino que les ha llevado a tomar decisiones correctas. Le puedo contar un testimonio. Hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás, justo estaba yo en el edificio de aquí donde los reunimos y estaba orando. Y salí afuera y había un muchacho que yo no lo conocía, ¿no? No lo conocía. Por lo menos no lo conocía en ese momento de la forma que estaba, ¿no? Pelo largo, barba larga, mal vestido. Y yo me acerqué a él y le pregunté que qué necesitaba. Y él me dijo, yo venía antes acá a la congregación, dice, me congregaba acá, dice, estaba involucrado, iba a un encuentro, estaba involucrado en el ministerio, dice, de acá dentro de la iglesia, dice, y un día no sé qué me pasó, dice, me fui, me drogué, dice, y después de ahí no me pude levantar más. ¿Y sabe qué hice yo? Nada más, de la manera que él estaba, ¿no? De la manera que él olía. Yo me acerqué y le di un abrazo, y no le hice una oración, sino que le di una palabra y eso le cambió la vida a este muchacho. Volvió otra vez a la iglesia, hoy está involucrado en el ministerio y es parte de un encuentro. Miren lo tremendo, palabras que dan vida. Hace un tiempo atrás apareció alguien en bicicleta en mi casa y no me saludó, sino que me hizo como un gesto, ¿no? Yo me volví, no lo conocía también y entonces me fui de donde yo estaba hacia la puerta de la entrada de la casa y me quedé mirándolo y ahí lo conocí. ¿Y sabe qué? Me dijo, yo necesito volverme a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Así que bueno, yo le hablé palabras de vida, palabras que lo llevaron a él a tomar una decisión y hoy es parte de mi encuentro. Dios lo está transformando, él está cambiando, tomando pasos agigantados hacia el cambio que él necesitaba, pero no lo podía encontrar. ¿Qué encontró? Alguien que le habló palabras de vida, buenas nuevas, y eso lo llevó a este joven hoy a vivir algo totalmente diferente. Cuando llegó al encuentro no hablaba, se sentaba y no hablaba. Y poco a poco, encuentro tras encuentro, él empezó a cambiar, él empezó a ver de que Dios lo amaba. Y no solamente que Dios lo ama, sino que en el sentido, vio que Dios lo amaba, que Dios lo ama. Y nosotros también, todos los chicos del encuentro, lo amamos, le decimos palabras positivas y cada día podemos ver la transformación que él está logrando, ¿no? Se conectó con Dios, se conectó otra vez con el encuentro, se conectó otra vez con la iglesia, se conectó con nosotros y está saliendo de esa clase de vida que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque está escuchando palabras de vida. ¡Wow! ¡Wow! Dale un aplauso al Señor ahí donde usted está. Tremendo ver el cambio que hace Dios en una persona que en un tiempo caminó con Dios, ¿no? Un tiempo caminó, estuvo dentro de la iglesia, tenía una relación con Dios, pero hoy podemos ver en su vida, se apartó, se deslizó totalmente, pero hoy podemos ver después de que él volvió. ¿Cómo? Número 1, las palabras de vida que escuchó ese día de mí ahí en mi casa. Número 2, las palabras de vida que escucha en el encuentro. La palabra de Dios, el amor que nosotros le ofrecemos está cambiando su vida. Hoy yo lo puedo ver en el grupo que nosotros tenemos en el encuentro, cómo él comparte ya, está compartiendo cosas. Ese hombre, para no decir tipo, ese muchacho tiene un llamado de Dios tremendo en su vida, pero es un evangelista. De hecho, hay varias familias acá en la congregación porque él se las ganó. Miren lo tremendo, él se las ganó. Bueno, después él se desvió, empezó a vivir otra cosa totalmente diferente, pero esas familias, algunos miembros de la familia hoy son ministros, otros son
equipadores acá dentro de la congregación, ¿no? Equipadores quiere decir aquellos que están dirigiendo varios encuentros de amistad. Mire lo tremendo. Bueno, después él se deslizó, pero nadie lo condenó, aún cuando él vino al encuentro, ninguno de nosotros lo condenamos ni le preguntamos qué clase de vida estaba llevando, sino que le dimos palabras de vida, buenas noticias. Y wow, es tremenda la transformación que hemos visto en él. Así que qué tremendo, ¿no? Qué bueno escuchar estas cosas, porque estas cosas nos animan a nosotros. Si estamos tal vez tomando la decisión de no seguir adelante, bueno, es una buena decisión que usted empiece a escuchar palabras de vida, palabras que le den vida a usted. Así que qué bueno, ¿no? Así que bueno, entonces no vamos a hablar palabras de muerte, no vamos a permitir que esas palabras salgan de nuestra boca, sino que vamos a hablar palabras que dan vida. Amén. Bien, la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, que es uno de los textos que hemos usado por varios años en esta serie de mensajes que hemos estado predicando. Hebreos 6, 1, de la versión amplificada, dice así: por lo tanto, sigamos y superemos la etapa primaria de las enseñanzas y las doctrinas de el Mesías, avanzando constantemente hacia la plenitud y perfección que pertenecen a la madurez espiritual. El plan de Dios es que usted y yo podamos madurar, ¿no? Cuando usted madura, ya lo hemos hablado montones de veces, que cuando usted madura empieza a ver las cosas de otra manera, totalmente diferente a cómo usted las ha visto. Usted viene, escucha el mensaje de salvación, es salvo a través de la fe, porque la Biblia lo dice ahí en Romanos, ¿no? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted viene al Señor, usted escucha la palabra de Dios, eso hace que su fe se active y usted cree. Bueno, pero no se tiene que quedar ahí, usted tiene que seguir creciendo o madurando, ¿no? Entonces, ¿cómo se avanza a la madurez? ¿No? Porque es una de las preguntas que mucha gente me ha hecho a mí. ¿Cómo se avanza a la madurez? Bueno, es sencillo. Se avanza a la madurez creyendo y obedeciendo. Creyendo y obedeciendo. No permitiendo que en nuestro corazón entren cosas incorrectas. Lo hablamos el viernes pasado, que yo tengo que llenarme de cosas correctas. Mi corazón no tiene que escuchar lo negativo ni pensar en lo negativo, sino pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto que me lleva a mí a vivir en excelencia, en la excelencia de Dios. Amén. En la excelencia que ya Él ha provisto para mí o que ya Él me ha dado, ¿no? Entonces, hay que entender esto, que la Biblia no es un libro para ser explicado, sino es un libro para ser creído y después de ser creído, tiene que ser obedecido. La Biblia no es un libro para ser explicado, ¿no? Porque mucha gente cree que porque tiene un título teológico ya puede explicar la Biblia. Pero hermanos, pasa más allá de eso para poder explicar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser creída primeramente y después obedecida. Eso me lleva a mí a la madurez, eso me lleva a mí a entenderla, eso me lleva a mí a entender mis derechos, eso me lleva a mí a entender de que yo soy el sano y no el enfermo y permanezco en esa verdad, no importa si el mundo o la sociedad tiene una plaga o lo que sea, a mí no me va a tocar esa plaga. Porque la Biblia lo dice claramente, lo dice ahí en el Salmo 91. Dice que ninguna plaga o ninguna pestilencia tocará nuestra morada. Está bien que usted se lave las manos en este tiempo, se lave las manos con jabón, está bien, gloria al Señor, hágalo todas las veces que lo tiene que hacer, pero recuerde, lávese la mente, lávese el corazón con la palabra de Dios, cuando la Biblia lo dice claramente
que ninguna plaga tocará su morada. No importa si es el coronavirus o qué virus pueda andar dando vuelta, a usted no lo puede tocar. Porque dice la Biblia, ninguna plaga tocará su morada. Ahora, pero para que ninguna plaga toque mi morada, mi cuerpo, ¿no? Mi casa, mi esposa, mis hijos, yo tengo que creer ese versículo o ese principio y obedecerlo. Porque si no, sí, hermano, escrito ahí en la Biblia, ahí no funciona. Tiene que ser escrito en la tabla de mi corazón. Yo tengo que tomarlo de donde está y aplicarlo a mi vida, creerlo y obedecerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo, qué tremendo! Ponerlo por encima de todas las otras noticias que andan dando vueltas. Mire lo tremendo en este versículo en Proverbios capítulo 7 del 1 al 3, que lo estuvimos hablando la semana pasada. Dice así: hijo mío, wow, qué tremendo, Dios nos llama a nosotros como sus hijos. Diga, soy un privilegiado porque Dios me llama su hijo. Mire lo tremendo, hijo mío. No dice hijo de Julano o Sutano, dice no, hijo mío. Está hablando de nosotros personalmente, ¿no? Personalmente y colectivamente, Dios nos está hablando, hijo mío, qué privilegio de saber, no de sentirnos, de saber que somos los hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios y Él me llama por mi nombre, Él me llama como su hijo, ¿no? Entonces dice, hijo mío, dice, obedece mis palabras y atesora mis mandamientos. Dice, obedece mis mandamientos y vivirás. Wow, escuche, lo sencillo. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer, obedecer. Entonces, ¿qué hacemos? Después de haber creído, después de haber obedecido y atesorado los mandamientos, dice, obedece mis mandamientos y vivirás. ¿Qué le dije yo antes? Que dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará tu cuerpo. Está bien, cuídese. Con esto no estoy diciendo de que usted no se tiene que cuidar. Claro que sí, usted se cuida. Usted guarda las normativas, las reglas, las cosas que el Ministerio de Salud, en este ejemplo, está diciendo que tenemos que guardar. Pero sobre todo eso, hermano, la Biblia dice que ninguna plaga tocará su morada. Yo recuerdo el testimonio acerca de un predicador que fue años atrás a África. Este predicador estaba predicando y bueno, no creía la gente. Y no sé qué virus andaba dando vueltas en ese tiempo en África, que era una enfermedad que había traído una pandemia tremenda sobre África. Miles se habían muerto. Y él dijo, ese predicador se llamaba John Lake, y él dijo, póngame el virus acá en la mano. Dice, si realmente yo le estoy predicando las buenas noticias, ese virus se va a morir. ¿Y sabe qué? Le pusieron el virus en la mano, algo letal, algo que te mataba. Y cuando lo pusieron otra vez, cuando vieron en un microscopio el virus vivo que habían puesto en la mano de este hombre, el virus se había muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Qué creencia? Usted dice, a mí me gustaría creer como él. No, hermano, es que ya usted tiene la fe que vence al mundo. Lo hablamos la semana pasada en la celebración. La Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, que ha vencido los virus, que ha vencido las bacterias, que ha vencido las enfermedades. Nuestra fe ¿en qué? En que la Biblia dice que por medio de las heridas o a través de las heridas que el Señor Jesús sufrió, usted y yo somos sanos. Diga, soy el sano y no el enfermo. Dígalo, soy el sano y no el enfermo. Ninguna plaga tocará su morada. Amén, ninguna plaga. Realmente, cuando leemos ahí en Isaías que dice que por sus heridas fuimos sanados, el original dice por su herida fuimos. En otras palabras, el cuerpo de Jesús
era toda una herida, no se podía ver parte sano del cuerpo, era toda una herida. Por su herida o por su llaga, no era un montón de llagas, por una llaga, totalmente su cuerpo era una llaga. Fuimos todos sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Mire lo tremendo. Pero, como yo le decía antes, hay que creer y obedecer. Porque si usted no cree, no obedece, yo creo que no le van a suceder muchas cosas buenas. Pero el plan de Dios está estable. El plan de Dios, la voluntad de Dios está estable, ¿no? Y es que usted es el sano y no el enfermo. Es que usted no tiene que vivir en temor, sino vivir en poder. Yo creo que el temor es peor que el coronavirus, ¿no? Porque hoy la gente no solamente tiene temor del coronavirus, sino que tiene temor de qué es lo que va a pasar, ¿no? Incertidumbre, qué es lo que va a pasar con el negocio, la empresa, el trabajo. Hermano, a usted no le va a faltar nada. No se preocupe, no tenga temor, no se deje vencer por el virus del temor. A usted le va bien. Diga, a mí me va bien. Y no solamente le va bien hoy, sino que le va a ir bien mañana. Pero usted tiene que creer esa verdad y no solamente creerla, sino obedecerla. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo ahí en Proverbios capítulo 7, del 1 al 3. Dice, átalos a tus dedos. ¿No? ¿Usted vio que usted siempre está viendo la mano? Siempre se está viendo las manos, no importa lo que usted está haciendo, se está viendo las manos. Yo acá estoy moviendo mis manos, me las estoy viendo mis dedos, ¿no? ¿Cómo son? ¿No? Siempre uno está mirando sus manos. Y dice, átalas a tus dedos. Dice, grábalos en lo más profundo del corazón. Primero lo tienes que atar en tus dedos, no, en otras palabras, que la palabra de Dios esté delante de ti siempre. Al estar delante de ti siempre, las buenas noticias, no estamos hablando de malas noticias, las buenas noticias, entonces usted puede con gusto grabar esas palabras en su corazón, palabras de vida, no palabras de muerte, palabras de vida, es el plan de Dios, palabras de vida, hermano, escuche, palabras de vida. Yo sé que me estoy repitiendo un montón, pero yo creo que muchos de ustedes necesitan escuchar esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil creer lo negativo, mirar lo negativo, mirar todo lo que se habla hoy negativo, ¿no? De que no va a haber para comer, de que no sé cuántos meses vamos a tener que estar encerrados en nuestras casas porque no vamos a poder salir. Hermano, estamos decretando y estamos orando y ahora mismo oramos en el nombre de Jesús y decretamos que todo esto negativo que anda dando vueltas, que es peor que el coronavirus, se para en este momento en el nombre de Jesús. Y oramos por esta enfermedad invisible que ha venido a destruir a la sociedad. A nosotros no, porque nosotros somos inmunes a esa clase de enfermedad, pero decretamos en el nombre de Jesús por la sociedad de Olavarría, la sociedad del mundo, las diferentes naciones, y decretamos sanidad. La única sanidad ahora en contra del coronavirus es los principios de la palabra de Dios. Es lo que usted y yo decretamos, y decretamos ahora sanidad, 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 sanidad sobre las naciones en el nombre de Jesús. Lo decretamos con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder de decretar vida y no muerte. Y eso es lo que estamos decretando en el nombre de Jesús. Palabras que dan vida y no muerte en el nombre de Jesús. Palabras que dan vida y que van a vencer el temor que anda dando vueltas. También tenemos que tener esa confianza, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos la confianza? Creyendo y obedeciendo. Mira lo tremendo. El Señor, hablando del Señor Jesús, entendió esa manera de vivir, ¿no? Esa manera de hablar palabras que dan vida. Con razón la gente se quería acercar a Él. La Biblia dice que cuando Él predicaba en alguna de las sinagogas, la Biblia dice que la gente se quedaba admirada, ¿no? Se quedaba sorprendida. Se les abría la boca de asombro. ¿Por qué? Porque dice que les hablaba con autoridad
y no como los que estaban enseñando en su tiempo. Pero yo quiero mostrarles algo tremendo acerca de esto. Él entendió de que si él no tenía palabras de vida, no iba a poder cumplir una parte del ministerio de él. Hemos entendido que su verdadero ministerio era morir en la cruz, no era sanar, no era predicar, más allá de que él lo hizo y lo hizo muy bien, pero cuando estaba predicando y cuando estaba sanando, él estaba demostrando cómo era el Padre, ¿no? Pero su ministerio era ir a morir en la cruz, o su meta, si lo podemos poner de esa manera, su meta principal era ir a morir en la cruz, ¿no? O padecer lo que padeció para que usted y yo hoy podamos tener una vida totalmente diferente, ¿no? Pero dice la Biblia que el Señor Jesús tenía la costumbre, que lo vimos hace 2 viernes atrás, Él tenía la costumbre de ir y escuchar la lectura de las Escrituras. Dice, conforme a su costumbre. No dice conforme a la costumbre, o cuando él quería ir, o cuando, bueno, le daba la gana de ir, iba. No, dice conforme a su costumbre, dice en el día de reposo iba a escuchar las Escrituras. ¿Dónde está eso? Está en Lucas capítulo 4, que ya lo habíamos visto. Usted puede mirar otra vez el video que grabamos hace 2 viernes atrás y lo puede encontrar ahí. Donde dice que conforme a su costumbre, qué tremendo, ¿no? Él iba a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué sabía él? Él tenía que ir y creer la palabra y obedecer la palabra. Igual que usted y yo hoy, escuchamos la palabra y la creemos y la obedecemos. El Señor Jesús hacía lo mismo, ¿no? Él iba conforme a su costumbre a escuchar la palabra de Dios. Él sabía que tenía que tener una creencia fuerte dentro de él para vencer lo de afuera. Miren lo tremendo, hablando del Señor Jesús, en lo endógeno, él tenía que tener una creencia fuerte para demostrar en lo exógeno que podía vivirlo. ¿Cómo se logra eso? En lo endógeno, una creencia fuerte para poder vivirlo en lo exógeno, en lo de afuera, creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo. Sé que me repito un montón, hermano, pero yo sé que muchas de las personas que me están escuchando necesitan esta palabra. ¿Por qué? Porque tienen temor, están caminando en temor, el temor les está venciendo, el temor los está llevando a dudar de lo que realmente ellos tienen en su corazón. Pero yo vengo con buenas noticias y le digo, usted puede vencer el virus del temor creyendo que la palabra de Dios que está en su corazón es mayor que el temor. Es mayor que el temor, es mayor que el temor. No se va a quedar sin trabajo, olvídese, ninguna cosa de las que pueden estar afectando a otra persona le va a afectar a usted. Y si usted está conectado por primera vez, a usted no le va a afectar tampoco. No le va a afectar tampoco. Para todos aquellos que me están escuchando, ya sea aquí en Olavarría, a nivel nacional e internacional, no te va a afectar, tranquilo, tranquilo, como decimos aquí, o yo digo, tranquilo, tranquilo, no te va a afectar. Esté ahí seguro de lo que usted cree y su creencia lo va a llevar a tener todo lo que usted necesita. Amén. Entonces, mire lo tremendo. Jesús, hablando del Señor Jesús, él sabía que endógenamente él tenía que tener la palabra de Dios para manifestarla, no solamente para la vida de él. Yo creo que Jesús seguro nunca, no, porque la Biblia no dice, estaba enfermo. No dice la Biblia que Jesús se enfermó, ¿no? Era un hombre sano. Mire lo tremendo, mire este principio. Jesús sanaba, pero no enfermaba. Yo no sé si usted lo vio de esa manera. La Biblia dice ahí en el libro de Marcos que Jesús fue y vino un leproso, mire lo tremendo, vino un leproso y le dijo, ¿me puedes sanar? Y Jesús le dice, sí, yo te sano. Dice que lo tocó, iba en contra de la ley de Israel, tocar a un leproso. ¿Por qué? Porque si alguien tocaba a un leproso, ¿qué le pasaba? Se moría, le agarraba la lepra. Y la Biblia dice que Jesús lo tocó. Dice, lo tocó. Lo podía tocar Jesús en línea con la ley
de Israel, con la ley sanitaria de Israel? No. ¿Con el Ministerio de Salud de Israel? No. Pero la Biblia dice que lo tocó. Y la Biblia dice que el leproso fue sano. Ahora, mira lo tremendo. Jesús sanaba, pero no enfermaba. Usted sana, pero no tiene que enfermar. Porque usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre del Señor Jesús, una nueva criatura, una nueva especie, criado en Cristo, para sanar no solamente, bueno, ya hoy en día no se sana tanto la lepra, pero bueno, las enfermedades, los virus que andan dando vueltas, hoy usted lo puede hacer. Hoy estaba hablando con el pastor Bob de allá de Estados Unidos hace 2 noches atrás y contábamos las historias que hemos visto él y yo aquí en Olavarría y en otros lugares donde hemos estado. En Honduras, recuerdo que estábamos, él me mandó el video otra vez, donde ahí en Honduras, en la iglesia del Pastor Jesús, estábamos y nos trajeron una nena que no hablaba ni oía, ¿no? Y la trajeron, yo no sabía lo que tenía la nena cuando la subieron a la plataforma. Cuando la subieron a la plataforma, una señora del grupo de personas que estaban ahí dijo, no escucha ni habla. Y yo dije, ajá, gloria al Señor, qué oportunidad, qué oportunidad. Así que bueno, yo oré por ella y le mandé a todo aquello que estaba afectando su audición, que se abriera y que se desatara la lengua. Bueno, después de eso, entonces, yo estoy comprometido a demostrar que algo pasó. Entonces, ¿qué le dije a la nena? Me acerqué al oído y le dije, pregunté cómo era su nombre, me dijeron el nombre de ella y entonces yo le dije el nombre y le puse el micrófono así y le dije, diga su nombre. Y la nena lo dijo. Una nena que no hablaba, una nena que no escuchaba. Ese día fue totalmente sana. Y estamos hablando, el pastor Bob y yo, acerca de esas cosas buenas que hemos visto del poder de Dios. ¿Cuántas cosas han sucedido aquí en Olavarría, no? De cómo a través de creer la palabra y de obedecer la palabra, gente ha sido restaurada, matrimonios restaurados, gente sana, huesos puestos donde no estaban puestos otra vez, plaquetas de platino que estaban dentro de los cuerpos han desaparecido. Innumerables casos de sanidades que hemos visto. Una de las cosas que sucedió cuando me van sacando a mí del edificio, ahí en la iglesia del Pastor Jesús, yo escucho a alguien que me grita, la voz de una nena, me grita de atrás, dice, apóstol, apóstol, apóstol. Y era la nena que venía caminando o corriendo hacia donde yo iba, me estaban llevando hacia afuera para que yo me fuera a subir al auto, ¿no? Donde me iban a llevar al hotel o a cenar, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que escucho una nena que dice, apóstol, apóstol. Entonces me di la vuelta y era la nena que venía para darme un abrazo a mí. Venía corriendo, así que yo me paré, esperé hasta que ella llegara, ella vino y me dio un tremendo abrazo y después del abrazo se cayó al suelo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ella me dio un abrazo y se cayó. No porque yo la empujé, sino porque se cayó bajo el poder bajo el poder de Dios se cayó. Miren lo tremendo, pero venía hablando. Yo pienso, tal vez no estaba muy bien vestida ella, tal vez no olía muy bien, pero eso ni me pasó por la cabeza a mí. Con solo verla sana, que podía oír y que podía hablar, eso me llevó a mí a decir, wow, qué tremendo, qué tremendo. Así que yo la abracé como si nada. Como si nada. Miren lo tremendo. Ahora, miren lo tremendo. Escuchar la palabra. Jesús tenía por costumbre ir a escuchar la palabra. Entonces, cuando la palabra está endógenamente en mí y se va a manifestar exógenamente. Entonces, ninguna fuerza natural o espiritual va a poder vencer a alguien que tiene esa clase de creencia. Ninguna fuerza. Diga conmigo, ninguna fuerza natural o espiritual me va a poder vencer a mí si tengo una creencia fuerte.
Dígalo otra vez, ninguna fuerza natural o ninguna fuerza espiritual va a poder vencerme a mí si tengo una creencia fuerte. Cuando estoy hablando de una creencia fuerte, estoy hablando de una fe fuerte, una fe fuerte, una fe que sabe que ha vencido al mundo. Lo dice ahí, recuerda, lo dice ahí en 1 Juan 5, que tenemos la fe que ha vencido al mundo. Miren lo tremendo, tenemos esa gran fe que ha vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Diga, yo tengo la fe que ha vencido al mundo. Amén. Ha vencido el sistema, ha vencido las enfermedades y todo eso, ¿no? Miren lo tremendo. Me gusta como David lo dice esto en el Salmo 18. Ya lo he predicado muchas veces, pero se lo quiero repetir porque cuando estaba estudiando, se me vino a mi corazón lo que David dice en el Salmo, dice en los Salmos 18, dice así, dice, perseguí a mis enemigos, dice, los alcancé, los destruí y no se levantarán más. Wow. No sé si a usted le impacta, pero a mí me reimpacta, porque la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que hace la gente? Correr de sus enemigos. No los persigue, no los destruye. Pero David dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, porque no solamente los persiguió, sino que los alcanzó. Dice, y los destruí, y no se levantarán más. En otras palabras, quedan sin poder para poder afectarlo a él, en el caso de él, a él, ¿no? Entonces, el que cree y obedece tiene el derecho de decirle a la montaña que se quite y le va a obedecer. Por años hubo una enseñanza dentro de la iglesia cristiana, y todavía sigue hoy en día, que dice que la fe mueve montañas. Bueno, realmente eso no es bíblico, porque la Biblia no dice que la fe mueve montañas, no lo dice ahí. Eso es una creencia incorrecta o un decir que por años la iglesia ha tenido. La Biblia dice que el que dijere a la montaña que se quite, dice, si cree con una creencia fuerte, dice que la montaña le va a obedecer. Entonces no es que la fe mueve montañas, sus palabras la mueven. ¿Por qué? Porque usted tiene una creencia fuerte. Entonces, el que cree y obedece tiene el derecho de decirle a la montaña que se quite y le va a obedecer. Sea la montaña que sea, le va a obedecer, ¿no? Lo tremendo, ¿no? Déjeme darle un ejemplo y con eso vamos a ir terminando. Dice la Biblia en Marcos capítulo 11 y verso 22, después de que Jesús había maldecido la higuera, porque realmente Jesús la Biblia no dice que la maldijo, eso lo dijeron después los discípulos, pero Jesús le habló a la higuera. La Biblia dice que Jesús le habló a la higuera, no dice que la maldijo, le habló. Usted lo puede corroborar ahí, que no dice que el título en la Biblia dice que Jesús maldijo la higuera, pero la Biblia no dice que la maldijo, le habló a la higuera, usó palabras, no dice maldición, sino dice, le habló y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Así dice la Biblia. Por lo menos en algunas traducciones dice así. Pero en Marcos 11:22, los discípulos le dijeron a Jesús, cuando pasan el otro día, y le dicen, Señor, mire la higuera que maldijiste. Ellos lo dicen. La Biblia no lo dice, que Jesús lo dijo, ellos dijeron. ¿Ok? Bien. Pero bueno, no vamos a entrar en una controversia por eso, ¿no? En lo que si fue que la maldijo o le habló. No, ese no es el punto. Lo que yo les quiero demostrar es esto. Y Jesús en el verso 22 le dice a los discípulos, dice, y Jesús respondiendo les dijo, tengan fe en Dios, ¿no? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios? Les estaba hablando acerca de una posición. Posición. Yo estoy parado acá. Esta es mi posición, ¿no? Estoy arriba de esta plataforma, porque esta plataforma
me sostiene a mí, es mi posición. Jesús le estaba hablando a los discípulos de una posición, no de pararse en una posición, sino su posición en el reino, su posición en hablar las cosas de la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo esto cuando les dice, tened fe en Dios. Jesús les estaba diciendo, si ustedes están dispuestos, Dios los pone en la misma posición de autoridad donde nosotros caminamos, hablando de Él y el Padre. Mira lo tremendo, se lo vuelvo a repetir. Jesús le estaba diciendo cuando les dice, tengan fe en Dios. Jesús les está diciendo, si ustedes están dispuestos, Dios, hablando del Padre, los pone en la misma posición de autoridad donde nosotros caminamos. Digamos, cuando usted ora por una persona y la persona se sana, está bien, usted puede decir, bueno, Dios la sanó, usted puede usar cualquier ejemplo religioso, bíblico, ¿no? Pero realmente la Biblia dice que usted es el que pone las manos, dice, impondrán las manos y ellos sanarán. En otras palabras, usted tiene la autoridad dada en el nombre de Jesús de sanar enfermos. La Biblia lo dice claramente. Nosotros no tenemos que entrar en esa controversia si es Dios el que sana o es usted el que sana. Jesús los mandó a sanar a los discípulos. Dice, les dio autoridad y los mandó a sanar. No dice, yo voy a ir delante de ustedes sanando. No, dice, ustedes vayan y sanen. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, mira lo tremendo. Segunda cosa que Jesús les dice a los discípulos cuando les dice tengan fe en Dios. Jesús les está diciendo, por eso todos aquellos que caminan en este nivel le pueden hablar al caos en su entorno que se arregle y sucederá. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, número 2, a los discípulos, por eso todos aquellos que caminan en este nivel le pueden hablar al caos en su entorno que se arregle y sucederá. Número 3, Dios opera en una ley superior, a cualquier ley terrestre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, tengan fe en Dios, número 3. Y número 4, Dios o el Padre y yo operamos en una ley mayor en la cual ustedes están acostumbrados a operar, pero que pueden operar. Mire lo tremendo. Ellos se sorprendieron de que Jesús le haya hablado a la higuera se secó, ¿no? Porque dice la Biblia que se secó desde sus raíces. Ahora, ¿en qué esfera operaba el Señor Jesús? En una esfera mayor, en una ley mayor. Número 5. Entonces, si ustedes operan en esta ley que nosotros operamos, le pueden decir a la montaña que se quite y se quitará. Wow, tremendo. A mí realmente me han impactado estas cosas. Las leyes terrestres funcionan para que la tierra funcione, ¿no? Correctamente. Las leyes de Dios funcionan para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra a través de usted. Por eso no hay coronavirus, no hay ninguna otra enfermedad. Las que puedan venir, la Biblia dice que todas están debajo del nombre del Señor. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar a ese nombre. Pero ¿cómo Dios manifiesta ese nombre? A través de usted y yo, a través de la iglesia. Miren lo tremendo. Y quiero terminar con esto. Según la ley de gravedad, usted puede caminar solo sobre algo sólido, porque si no se va a caer. ¿O no es cierto? Por eso nosotros caminamos en lo sólido, sobre la tierra. Ahora, miren lo tremendo.
Jesús caminó sobre el agua. La Biblia lo dice que Jesús caminó. No es un mito, es una realidad. Según la ley de gravedad, usted puede caminar solo en algo sólido. Porque si no, se va a hundir, se va a caer. A mí lo tremendo. Jesús caminó sobre el agua. ¿Cómo es el agua? Usted se para, se hunde. Ahora, ¿en qué ley? Tengan fe en Dios. ¿En qué ley opera el Señor Jesús? ¿En qué ley opera? En una ley mayor aún a la ley de gravedad. De igual manera nosotros, porque Jesús le está haciendo la invitación a los discípulos a operar en estas leyes espirituales, ¿no? La primera forma de demostrar estas leyes espirituales es a través de dar buenas noticias. Buenas noticias, buenas noticias. Solamente una persona madura sabe dar buenas noticias. Una persona que está caminando en madurez sabe dar buenas noticias. Así que, bueno, yo espero que este mensaje les ayude a todos ustedes a poder caminar en ese nivel de madurez, creyendo, obedeciendo, caminando en sus derechos que usted tiene como hijo de Dios. No solamente caminar usted, sino impartírselos a otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Exaltamos tu glorioso nombre aquí en Olavarría en esta noche. Te damos gracias porque hoy hay un montón de gente que está escuchando este mensaje, Señor. Padre, que sea revelación, que no sea de controversia para ellos, sino que sea de revelación. Y que ellos, Señor, no duden o cuestionen los principios que hemos estado hablando, sino que los pongan en práctica en sus vidas. Padre, yo oro, Señor, y decreto en el nombre de Jesús, Señor, que se va a hacer parte de ellos esta firmeza de la palabra de Dios, Señor, y ellos van a descubrir sus derechos como hijos de Dios y van a caminar en esos derechos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por todas las necesidades, por la gente que está enferma, por la gente que tiene temor en este momento, por aquellos que están pasando por diferentes circunstancias en este momento. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, decretamos libertad, decretamos que sus necesidades son suplidas en este momento y decretamos en el nombre de Jesús que el bien y la misericordia que ya viven dentro de ellos, Señor, eso va a manifestar que ellos puedan vivir en paz, felices y confiados. De que no solamente tú estás al lado de ellos, sino que tú estás dentro de ellos, morando en ellos, viviendo en ellos y llevándolos a ellos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, bueno, un gusto de hablarles a ustedes y los esperamos el próximo viernes a las 20 horas para estar compartiendo principios que dan vida. Así que para todos ustedes, que tengan una gran noche. Y bueno, tomen el tiempo en sus casas de orar con sus hijos. Oren en el Espíritu, oren en lenguas, tome el tiempo de orar en lenguas, tome el tiempo de tomar la cena del Señor juntos como familia. Usted, papá, tome el tiempo de llevar a su familia a que ellos vean que usted es un nutridor, un suplidor y una fuente. Háganlo todas las noches, tomen la cena del Señor juntos antes de irse a descansar. Reúna a su familia alrededor de la mesa y usted lea la palabra de Dios y tome el tiempo de impartirle a sus hijos. Yo les puedo impartir 1 hora, no puedo estar con ustedes en este momento en sus casas, que me gustaría estar dándoles un consejo, pues es imposible. Pero si usted, padre, usted, mamá, de llevar a sus hijos a tener una relación con Dios y que ellos puedan entender de que Dios es un Dios bueno. Así que bueno, los vemos el viernes otra vez a las 20 horas. Chao, chao.